En Alaska, la gente desaparece todo el tiempo. Culpamos al frío, a las tormentas, a los osos. Pero cuando encontré un oso muerto, abierto sobre la nieve, entendí la verdad. No todo lo que vive en el bosque es una presa. Yo no hice esto. Eso fue lo primero que dijo Harlan Pike, antes de que yo bajara del vehículo, antes de que viera el cuerpo. Estaba de pie a 15 metros del oso, con el rifle cruzado sobre el pecho como quien sostiene algo que no quiere soltar, y lo dijo mirando al suelo, no a mí. Después lo repitió más bajo cuando me acerqué, casi para sí mismo. Yo no hice esto. Harlan tenía más de 60 años y había trampeado esas montañas más tiempo del que yo llevaba vivo, y en los 6 inviernos que llevábamos cruzándonos nunca lo había visto necesitar decir algo 2 veces. Un hombre así no repite. Repetía porque la primera vez no se lo había creído ni él. Me llamo Daniel Reyes. Fui guardabosques del Servicio Forestal en el Distrito Norte durante 11 años, en una zona que no voy a ubicar con precisión porque todavía vive gente allí y porque lo que voy a contar quedó archivado de una forma que no me corresponde desmentir en voz demasiado alta. Digamos solo que está arriba, lejos de cualquier asfalto, en el límite donde el bosque de píceas empieza a rendirse ante la roca y el hielo. Se llega en avioneta, o en todoterreno por pistas de grava que la nieve borra medio año. El pueblo más cercano tenía una gasolinera, una clínica con una enfermera, una oficina del sheriff con 2 ayudantes y una iglesia que también servía de salón comunal. La clase de sitio donde un hombre puede desaparecer y nadie lo nota durante semanas, porque nadie esperaba verlo. Era principios de marzo. Lo peor del invierno había pasado, pero el frío todavía mordía, ese frío seco que se mete en los empastes y hace doler los dientes. La mañana en que Harlan me llamó por radio, yo revisaba comederos a 30 kilómetros al sur, y su voz me llegó rota entre la estática, repitiendo mi nombre y unas coordenadas. No dijo que había encontrado. Solo que fuera ya, y que llevara la cámara. Tardé casi 2 horas. La pista estaba mala y tuve que dejar el vehículo donde el camino se rendía y subir el último tramo a pie, con raquetas, la mochila y el Remington del servicio al hombro, un 2030 a 2006 que llevaba más por reglamento que por costumbre de usarlo. El sol estaba alto y blanco y el cielo tenía ese azul duro y sin fondo de los días muy fríos. Recuerdo que pensé que era un buen día. Lo recuerdo con una claridad que todavía me incomoda, porque fue lo último que pensé sin que se me torciera por dentro algo que ya no volvió a su sitio. Olí el lugar antes de verlo. No la sangre. La sangre la conozco, metálica, cobriza, y en el frío se apaga rápido. Esto era otra cosa. Humedad podrida, piel mojada que lleva días sin secarse, fondo de cueva donde el agua gotea sobre piedra y nada se mueve desde hace mucho. Un olor orgánico y viejo, de algo que vive en lugares sin aire. Me detuve a media subida cuando una corriente bajó de las rocas y me lo trajo entero, y sin razón se me erizó la nuca. Lo achaqué al cansancio y a la pendiente. Seguí. Y entonces vi a Harlan, y al oso. Era un oso negro adulto, un macho grande, de los que pesan más de 200 kilos a finales de otoño. Pero no estábamos en otoño y no estaba entero. Yacía de costado en la nieve pisoteada, al pie de una pared de roca oscura, y lo primero que registré fue el rojo. Mucho rojo, congelado alrededor del cuerpo, casi negro en los bordes, fresco y brillante más cerca. La nieve estaba removida en varios metros a la redonda, como si allí hubiera ocurrido algo grande y rápido y desordenado. Harlan no se había movido. Bajó el rifle apenas, lo justo para señalarme el cuerpo con la barbilla. Pasé ayer al atardecer revisando trampas y no estaba, dijo. Esta mañana volví y estaba así. No fui yo. Nadie ha dicho que fueras tú, respondí, y me arrepentí del tono al instante, porque sonó como cuando uno tranquiliza a alguien que ya sabe que tiene motivos para no estar tranquilo. Me acerqué al oso. He visto muchos animales muertos, es parte del trabajo. Osos abatidos por cazadores, atropellados, muertos de viejos o de hambre al final de un invierno largo. He visto lo que una manada de lobos hace con un alce y lo que un oso pardo le hace a un negro cuando se disputan territorio o hembra. Tengo en la cabeza un catálogo de muertes, un archivo de cómo se ve cada una, qué deja, qué patrón. Me agaché junto a ese oso esperando reconocer algo, encajarlo en una casilla,
cerrar el asunto y volver a casa. No encajaba en ninguna. Lo primero fue el pecho. El oso estaba abierto, sí, pero no como abre un depredador a su presa. Las costillas estaban rotas hacia adentro, hundidas, como si algo hubiera presionado la caja torácica desde fuera con una fuerza tremenda y sostenida, hasta que los huesos cedieron y se quebraron apuntando hacia el corazón en vez de hacia afuera. Pasé el guante por el borde de una fractura y sentí los extremos del hueso apuntando en la dirección equivocada. Un pardo mata con zarpa y mandíbula, desgarra, arranca. Una luz aplasta, pero deja otra cosa, y no había pendiente que diera aludes ahí. Esto era presión. Algo ancho y duro había apretado al oso hasta partirlo, como si lo hubieran abrazado hasta reventarlo. Lo segundo fue la carne. Estaba desgarrada, abierta en el costado y el vientre, pero no consumida. Un depredador come. Oso, lobo, glotón. Cualquier carroñero entra primero por lo blando, el hígado, los intestinos, la grasa. Aquí faltaba carne, sí, arrancada en tiras largas, pero esparcida alrededor, no comida, como si algo hubiera abierto al oso para llegar a otra cosa y luego se hubiera detenido. Los lobos no dejan carne en marzo. Nadie deja carne en marzo. El hambre del final del invierno no perdona ni desperdicia. Y allí había kilos de carne de oso desgarrada y abandonada, congelándose al sol. Lo tercero fueron las huellas. Tardé en verlas porque la nieve cercana al cuerpo estaba toda revuelta. Pero a 4 metros, donde la nieve volvía a estar lisa, había un rastro que se alejaba hacia la pared de roca, y me quedé mirándolo largo rato sin entenderlo. Eran huellas largas, estrechas, profundas, hundidas varios centímetros más de lo que hundían mis raquetas, lo que quería decir que lo que las dejó pesaba mucho más que yo. Y la forma, casi la de un pie humano. Casi. Tenía algo como un talón, un arco, dedos. Pero medía cerca de 50 centímetros, el doble de un pie de hombre grande, y los dedos eran demasiado largos, finos, terminados en algo que había rasgado la nieve dura hacia abajo, como garras o uñas duras. Y la zancada, más de 1,5 metros entre una huella y la siguiente, a veces casi 2. Yo no daría esos pasos ni saltando. Lo que caminaba así o era altísimo y erguido, o se movía de una manera que yo no sabía nombrar. Saqué la cámara y empecé a fotografiar. El oso, las costillas, la carne, las huellas, una al lado de mi bota para tener escala. Me temblaban un poco las manos y me dije que era el frío. Harlan se había acercado por fin, despacio, y miraba el rastro por encima de mi hombro. ¿Las habías visto antes? Pregunté. Tardó. No así, dijo. No tan grandes. Y luego, tras un silencio, hay un sitio en la parte alta del valle, cerca de los riscos, donde el aire que sale de las grietas es caliente. Mi abuelo no subía ahí. Decía que a esas rocas no se sube cuando el aire sale tibio. Se calló. Nunca le pregunté por qué. Uno no preguntaba esas cosas. Solo no subía. No era el discurso de un viejo que lo sabe todo. Era una regla práctica, de las que se heredan sin explicación, como no comer cierta seta o no cruzar cierto hielo en cierto mes. Y un hombre que ha vivido del monte 40 años no rompe esas reglas por capricho. Harlan las había roto subiendo a revisar trampas demasiado arriba. Lo vi en su cara, aunque entonces no supe leerlo, el arrepentimiento de quien ha pisado donde no debía. Seguí las huellas con la cámara, contando la zancada, hasta la base de la pared. Y allí, sin más, desaparecían. No se desviaban, no se aligeraban, no trepaban. Terminaban a un par de metros de la roca, como si lo que las dejaba se hubiera elevado o hubiera entrado en la piedra. La pared era roca oscura, fracturada, con grietas verticales y un par de oquedades demasiado estrechas, pensé, para que pasara algo grande. De una de esas grietas salía, débil pero inconfundible, el mismo olor. Humedad podrida, piel mojada, cueva, y salía con aire tibio, un soplo de aire más caliente que la mañana helada, exactamente como había dicho Harlan. Me quedé mirando esa grieta con la cámara colgando, y por primera vez en años de oficio no quise acercarme más. No fue una decisión razonada. Fue algo más viejo que el razonamiento, algo que se me activó en el estómago y en las piernas y me dijo sin palabras que me apartara de esa pared.
Le hice caso. Me dije que volvería con más luz, con más gente, con un plan. Me dije muchas cosas razonables. Bajamos juntos esa tarde, casi sin hablar. Antes de separarnos, ya cerca de mi vehículo, Harlan se detuvo. «Vas a decir que fue otro oso», dijo. No era pregunta. Voy a decir lo que digan las pruebas. Asintió despacio, como si esa respuesta le confirmara algo triste que ya sabía. Subió a su camioneta vieja y se fue por la pista levantando polvo de nieve. Me quedé solo un momento en el silencio enorme de la montaña, con las fotos en la cámara y el olor todavía pegado en algún lugar detrás de la nariz, y empecé a construir, allí mismo, la explicación que necesitaba para dormir esa noche. Un pardo, pensé. Un macho grande de oso pardo, fuera de la hibernación antes de tiempo por el clima raro, hambriento y agresivo, había matado al negro en una pelea de territorio. Las costillas hundidas, 400 kilos echándose encima. La carne sin consumir, lo interrumpí yo al llegar, o lo interrumpió Harlan por la tarde. Las huellas, nieve derretida y vuelta a congelar, una pisada de pardo estirada por el sol hasta parecer lo que no era. El olor, un cubil cercano. Todo encajaba si apretaba lo suficiente las piezas, si miraba un poco hacia otro lado, si confiaba en que la explicación aburrida casi siempre es la verdadera. Esa noche, en la cabaña, repasé las fotos en el ordenador. Y la explicación también armada en la montaña empezó a deshacerse en la pantalla. Porque las huellas, ampliadas, mostraban 5 dedos largos y separados, con un patrón de presión que no era el de una zarpa, donde los dedos van juntos y la almohadilla deja una forma redondeada. Esto tenía dedos articulados, como de mano, que se habían flexionado al agarrar el suelo. Y la zancada no la inventa el deshielo. El deshielo deforma una huella, no abre 1,5 metros de aire entre una y otra. Me quedé mucho rato mirándolas. Luego las cerré, me serví un dedo de whisky que no suelo beber entre semana, y decidí llamar a Mara por la mañana. Mara Ellis era bióloga de fauna silvestre, contratada por el Estado para la región. Trabajábamos juntos cada vez que aparecía algo que pedía más ciencia de la que yo tenía, necropsias, enfermedades, conteos de población. Era unos años mayor que yo, seca, exacta, con una desconfianza profesional hacia todo lo que no se pudiera medir. Si alguien podía mirar ese oso y darme una explicación que me dejara dormir, era ella. Y si no podía, entonces yo tenía un problema mucho mayor que un oso muerto. La llamé a la mañana siguiente y le mandé las fotos. Hubo un silencio largo al otro lado. ¿Cuándo fue esto? Hace 2 días. El cuerpo sigue allá arriba. Con este frío se conserva. Voy mañana. No toques nada más. Y Daniel, añadió antes de colgar, esas huellas o son una broma o son lo más raro que he visto. No me hagas perder el viaje. No eran una broma. Lo supimos los dos en cuanto subimos al claro al día siguiente. El cuerpo seguía allí, más congelado, cubierto en parte por una nevada ligera de la noche, pero intacto. Ningún carroñero se había acercado. Eso también era raro, y Mara lo notó antes que yo. En esa montaña, 200 kilos de carne sin defender deberían haber atraído cuervos, zorros, otros osos, glotones. Algo. Y no había una sola huella nueva alrededor salvo las nuestras. Como si los demás animales supieran algo y lo evitaran. Trabajó casi 4 horas con el cuerpo, con un frío que cortaba la cara, midiendo, fotografiando, abriendo con cuidado lo que ya estaba abierto. Yo la ayudaba y la observaba, y vi cómo su seguridad profesional cedía hora tras hora. Al principio hablaba en voz alta, dictándose notas, segura, trauma torácico por compresión, laceraciones múltiples, ausencia de consumo significativo. Las pausas se fueron alargando. En un momento se quedó quieta, con las 2 manos dentro de la cavidad torácica del oso, y no dijo nada durante casi 1 minuto. ¿Qué pasa? El esternón está partido en 2, dijo despacio. Limpio. No aplastado, partido. Como cuando abres con las manos un pollo asado para separarlo. Levantó la vista. Hace falta una fuerza que no tiene casi ningún animal de este continente. Un pardo grande, mordiendo y desgarrando con tiempo, quizá llegaría a algo parecido. Pero esto no es desgarro, Daniel. Esto es tracción.
Algo agarró las dos mitades de la caja y tiró en direcciones opuestas. Sacó las manos del cuerpo despacio. Esto se ve hecho con manos. El frío me había entumecido la cara, pero por dentro sentí otra cosa, una caída lenta en el estómago. ¿Qué tiene manos así de fuertes? No contestó. Se sentó en cuclillas sobre los talones y recorrió con la vista el claro entero, las paredes de roca, las grietas, el bosque que empezaba más abajo. Después miró las huellas, que el viento había suavizado pero seguían visibles, y por primera vez desde que la conocía vi en su cara la expresión de alguien que revisa todo lo que cree saber y no encuentra dónde poner lo que tiene delante. No lo sé, dijo. Fue la primera vez que se lo oí. Tomamos muestras. Tejido. Pelo que no era del oso y que encontramos prendido en los bordes de las heridas. Pelo corto, gris, áspero, que Mara guardó en una bolsa con la cara muy seria. Raspados de nieve teñida. Marcamos las coordenadas, fotografiamos la grieta de la que salía el aire tibio y el olor. Mara se acercó más de lo que yo me había atrevido y metió un momento la cabeza en la abertura. Cuando la sacó estaba pálida. Baja aire caliente, dijo. Hay un sistema ahí abajo. Cuevas, túneles. Y huele a animal. A mucho animal, o a uno que lleva muchísimo tiempo ahí. Bajamos antes de que oscureciera. Ninguno de los dos quería estar en ese claro de noche y ninguno lo dijo en voz alta. Mara se quedó en el pueblo, en el único motel, y mandó las muestras al laboratorio del estado en la avioneta que pasaba 2 veces por semana. Quedamos en esperar resultados antes de decir nada a nadie. Pero el silencio no nos lo iba a permitir, porque mientras esperábamos, la cosa de la montaña no esperó. Empezó con los perros. Una semana después del oso, un trampero llamado Vance, que vivía solo al noreste, perdió a sus 2 perros de trineo en una noche. Los tenía con cadena de acero, no con cuerda, fuera de la cabaña. Por la mañana las cadenas seguían ancladas al poste, pero los collares estaban abiertos, no rotos, abiertos, y los perros no estaban. Vance era hombre serio, no de los que pierden perros. Encontró sangre a 20 metros y un rastro de arrastre que se perdía hacia los árboles, y no quiso seguirlo. Eso me lo dijo él mismo, con la mandíbula apretada, que no quiso seguirlo, que algo en ese rastro le dijo que no, y que un hombre que ha vivido 40 años en el monte aprende a hacerle caso a esa voz. Cole Briggs, el ayudante del sheriff, lo registró como ataque de lobos. Y honestamente, entonces, era razonable. Los lobos se llevan perros, pasa. Yo mismo lo habría afirmado de no tener en la cabeza un oso con el pecho partido por unas manos. Cole era buen hombre, práctico, con una familia joven en el pueblo, y su trabajo era mantener la calma en una comunidad pequeña donde el pánico podía ser tan peligroso como cualquier animal. No era tonto ni malo. Solo necesitaba que las cosas tuvieran nombres que la gente entendiera. Lobos. Osos. Cosas con nombre. 10 días después, un cazador encontró un alce hembra mutilado en un valle a kilómetros del primer hallazgo. El mismo patrón, pecho hundido, carne abierta y sin consumir, arrastrado un buen trecho hasta una zona de derrumbe rocoso. No había huellas claras porque había nevado, pero el cazador, sin que yo preguntara, arrugó la nariz al recordar el olor. El mismo. A cueva, a algo mojado y podrido. Los reportes empezaron a llegar más seguido. No todos eran reales. Cuando el miedo entra en una comunidad pequeña, todo el mundo oye cosas. Pero algunos no se podían descartar. 2 tramperos, en cabañas distintas, sin haber hablado entre ellos, contaron lo mismo en noches separadas, algo respirando alrededor de la cabaña en la oscuridad. No gruñidos, no aullidos. Respiración. Pesada, húmeda, lenta, dando vueltas. Uno disparó al aire por la ventana y dijo que la respiración se detuvo. Hubo un silencio, y luego oyó pasos alejándose. Pasos, dijo, de 2 pies. Pesados. Sobre la nieve crujiente. Yo quería que fueran lobos, osos tempranos, la histeria de gente aislada en un mal invierno. De verdad quería. Pero entonces llegó la cámara de caza. Un cazador llamado Petrov tenía cámaras de movimiento en sus terrenos. Una, colocada en un paso natural entre 2 colinas, había grabado algo a las 3 y pico de la madrugada. Me trajo la tarjeta él mismo, incómodo, sin querer explicarse,
diciendo solo que prefería que la viera yo a tenerla en su casa. La puse en el ordenador esa noche, solo. La cámara graba 10 segundos cuando detecta movimiento. La imagen era en blanco y negro, infrarrojo, granulosa. Los primeros segundos no mostraban nada, nieve, troncos, el vapor del aire frío. Pero el audio empezaba antes que cualquier movimiento. Era una respiración, y no se parecía a nada que yo pudiera clasificar. Tenía la profundidad y el volumen del jadeo de un animal enorme, un caballo, un oso, algo de ese tamaño de pecho. Pero tenía también una cualidad húmeda, mucosa, irregular, con sonidos de garganta entre inhalación y exhalación, perturbadoramente parecidos a la respiración de una persona muy enferma, un hombre con los pulmones llenos de líquido peleando por respirar. Animal en el volumen, humano en la textura, las dos cosas a la vez, y eso era lo que ponía la piel de gallina, porque el cerebro no conseguía decidir qué estaba oyendo. En el segundo octavo, en el borde del cuadro, durante apenas 2 fotogramas, pasó algo. No lo vi bien, nadie lo habría visto bien. Una franja vertical pálida, más clara que el fondo, que entró y salió demasiado rápido y demasiado alta. Demasiado alta. La cámara estaba a la altura del pecho de un hombre, y lo que cruzó por el borde superior del cuadro tenía que medir, erguido, más de 2,5 metros. Congelé esos 2 fotogramas y los miré hasta que me dolieron los ojos, ampliándolos, y nunca saqué más que una superficie pálida y borrosa que podía ser un hombro, una espalda, o nada. Pero el audio era real, y lo oí muchas veces esa noche, hasta que tuve que apagar el ordenador porque empezaba a oírlo también con el ordenador apagado, en el silencio de la cabaña, dentro de mi propia cabeza. Le mandé el archivo a Mara. Me llamó a la media hora, y la voz era distinta. ¿Lo oíste entero? Muchas veces. Esa respiración no la produce ningún cánido, ni ningún oso. La caja torácica que mueve ese volumen de aire es enorme, pero el ritmo, la irregularidad, los sonidos de garganta, se detuvo. No conozco al animal que hace eso, Daniel. Y conozco a casi todos los de este continente. Otra pausa. Llegaron resultados del pelo. Y no coincide con ninguna especie de la base de datos. Es mamífero, eso es seguro, el folículo, la queratina, todo dice mamífero. Pero el ADN salió, dijeron, contaminado o degradado, porque no lo pudieron asignar a nada. Lo más cercano fueron coincidencias parciales, fragmentarias, dispersas entre cosas que no tienen sentido juntas. Me dijeron que seguramente la muestra estaba mal tomada. Bajó la voz. Yo tomé esa muestra. Se tomar una muestra de pelo. No supe qué decir. No vuelvas a subir solo, dijo antes de colgar. Por favor. Le hice caso un tiempo. Pero los reportes no paraban. El área era enorme y yo era prácticamente el único par de ojos oficiales en cientos de kilómetros cuadrados. Seguí saliendo, con más cuidado, el rifle siempre cargado, evitando el valle alto de las rocas oscuras. Durante unas 3 semanas no pasó nada que me tocara directamente. Encontré 2 animales más con el mismo patrón, un ciervo, un perro asilvestrado, en distintas partes del distrito, siempre cerca de afloramientos de roca, siempre arrastrados, siempre con ese olor. Empecé a marcar los hallazgos en un mapa, con chinchetas, y a mirarlo por las noches. Y vi un patrón que no me gustó. Las chinchetas dibujaban un territorio. Una región amplia, de muchos kilómetros, con el centro aproximado en el Valle de las Rocas Oscuras, donde había muerto el primer oso. Como si esa zona fuera el corazón de algo, la guarida, y lo que vivía allí saliera a cazar en un radio que conocía bien y volviera. Y los hallazgos recientes estaban otra vez más cerca del centro, como si la cosa, tras una temporada de cacería amplia, se estuviera recogiendo hacia la madriguera. Como si tuviera un ciclo. Como si descansara. Le enseñé el mapa a Cole. Quería que entendiera que esto no era una serie de incidentes sueltos de fauna normal, que había una estructura detrás, una inteligencia territorial. Lo miró largo rato, con los brazos cruzados, y suspiró. Daniel, te conozco hace años y eres el guardabosques más sensato que ha pasado por aquí. Por eso te hablo claro. Señaló el mapa. Yo veo chinchetas. Veo animales muertos en una zona donde viven depredadores.
Si llevo esto al sheriff y al Estado y empiezo a hablar de un patrón, de algo desconocido, ¿sabes qué pasa? La gente deja de salir. Los cazadores se van. Los tramperos pierden la temporada y el sustento. Alguien sale armado a buscar al monstruo y le pega un tiro a su vecino en la niebla. Eso pasa. Lo he visto pasar por menos que esto. Bajó la voz. Tráeme algo que pueda enseñar. Una foto clara. Un cuerpo. Algo que no se explique con un pardo grande y un mal invierno, y te juro que muevo cielo y tierra. Hasta entonces, mi trabajo es mantener a esta gente tranquila y viva. Y para eso necesito nombres que entiendan. Lo seguía. Y lo peor es que tenía razón en casi todo. Esa fue la trampa de todo el asunto, la razón por la que terminó como terminó. Cada persona razonable, haciendo lo razonable, ponía otra palada de tierra sobre la verdad. Y yo era una de esas personas razonables. Yo también seguía queriendo que fuera un pardo. Mara volvió al distrito a mediados de abril. La nieve aflojaba en las cotas bajas, pero arriba seguía firme. Habíamos quedado en examinar juntos un hallazgo nuevo, un alce que un cazador había reportado en una zona intermedia, en el borde de un río todavía helado. Subimos en mi vehículo hasta donde se podía y luego a pie. Media tarde, cielo gris, una luz plana y sin sombras que aplanaba el bosque y volvía difícil calcular distancias. El alce estaba donde habían dicho, en un banco de grava junto al río congelado. El mismo patrón, ya conocido, casi rutinario en su horror: pecho hundido, esternón partido, carne abierta sin consumir, marcas de arrastre. Mara empezó a trabajar y yo monté guardia con el rifle, mirando el bosque y la otra orilla. Y al otro lado del río, entre los árboles, había algo de pie. No lo vi llegar. Eso es lo que más me costó después. No lo oí, no lo vi acercarse. Simplemente, en algún barrido de la vista, había una forma entre dos troncos que antes no estaba. Muy quieta, pálida, de un gris claro sucio que casi se confundía con la nieve, y alta. Mucho más alta que un hombre. Estrecha, vertical, con una verticalidad antinatural, como estirada. No le distinguía la cara a esa distancia, quizá 100 metros, con esa luz mala. Distinguía la silueta, la cabeza inclinada hacia adelante sobre un cuello largo, los hombros caídos y estrechos, y los brazos eran lo peor, colgando demasiado abajo, casi hasta las rodillas, terminados en manos que aún a esa distancia parecían grandes, de dedos largos. No se movía. Estaba orientada hacia nosotros, todo el cuerpo dirigido a donde estábamos, con esa quietud absoluta del depredador que ha decidido que todavía no eres su problema, o que todavía no es el momento. Mara, dije muy bajo, sin moverme. No te levantes de golpe. Mira al otro lado del río. Hacia los dos pinos juntos. La oí quedarse inmóvil. Después una inhalación que se cortó. Lo veo, susurró. Dios mío. Lo veo. Levanté el rifle muy despacio. La forma seguía sin moverse. Por la mira la vi mejor, pero no mejor de lo que quería. La piel tensa sobre una estructura ósea que no parecía bien armada, las articulaciones de los brazos demasiado largas, una sugestión de costillas marcadas bajo la piel del torso. La cara seguía baja, en sombra. Tenía el dedo en el guardamonte y el corazón golpeándome el cuello, y dudé. Dudé porque a 100 metros, con esa luz, con el río en medio, no estaba seguro de acertar, y porque algo me decía que un disparo que no matara solo serviría para enseñarle a esa cosa quiénes éramos y qué hacíamos. Disparé. El estampido rompió el silencio del valle y rebotó en las paredes lejanas. La forma se movió, pero no como cae lo herido. Se movió con una velocidad que me dejó sin aire, un desplazamiento lateral que la vista no siguió entero, y en ese movimiento cambió. Se inclinó hacia adelante, bajó los brazos al suelo y siguió en 4 apoyos, con una mecánica fluida, animal, equivocada, las extremidades coordinándose de un modo que no era de oso ni de lobo ni de nada con nombre. Desapareció entre los árboles, río arriba, hacia las cotas altas. Hacia las rocas. Me quedé con el rifle levantado y temblando hasta que Mara me puso la mano en el brazo y me lo bajó. Cruzamos el río por una parte donde el hielo aguantaba y buscamos donde había estado la cosa. Encontramos huellas. Las mismas, largas, estrechas, profundas, de dedos largos.
y una sola gota de sangre sobre la nieve. Una, oscura, casi negra, que Mara recogió con manos que ya no fingían estar firmes. —¿Le diste? —dijo. —No lo sé. Hay sangre. Una gota. Pude rozarle. Pude haber herido un árbol y ser esto de otra cosa. Me oí buscar la salida lógica incluso entonces, incluso después de haberlo visto con mis propios ojos, y me dio asco de mí mismo. Mara, lo vimos. Los dos. Me miró, con los ojos brillantes de frío y de otra cosa. Lo vimos, dijo. Y nadie nos va a creer. Una silueta a 100 metros con luz mala, una gota de sangre y unas huellas que ya dijeron que están mal tomadas. Cerró el frasco. Necesitamos más. Y no sé cómo conseguir más sin acercarnos a eso. Esa noche ninguno de los dos durmió mucho. Hablamos hasta tarde en mi cabaña, con la estufa encendida y el rifle apoyado en la pared, intentando armar una imagen del animal a partir de las pruebas. Fuerza inmensa en torso y brazos. Capacidad de moverse erguido y en 4 patas. Tamaño enorme, 2,5 metros o más erguido. Preferencia por cuevas y roca. Un territorio amplio con centro en el valle alto. Mata animales grandes pero apenas consume la carne, lo que no tiene sentido energético. Ningún depredador gasta tanto para comer tan poco, a menos que mate por otra razón. Quizá no lo entendemos porque no se parece a nada que hayamos estudiado, dijo ella al final, agotada. Quizá lleva aquí más tiempo que cualquier registro, en esas cuevas, y nunca tuvo que cazar a la vista porque siempre hubo bastante bajo tierra. Y algo cambió. El clima. El deshielo. Algo abrió o cerró un paso ahí abajo y ahora tiene que salir. Se frotó los ojos. O quizá no es uno solo. Las huellas que medimos no eran todas del mismo tamaño, Daniel. Lo comprobé. Hay un juego más grande y un juego un poco más pequeño. Ninguno de los dos dijo cría. Todavía no. Pero la palabra se quedó allí, sin pronunciar, respirando con nosotros. Antes de irse a dormir, Mara dijo una cosa que resultó importar mucho. Hablaba de la grieta, del aire tibio, del olor. Mientras el olor venga de la grieta, está dentro, dijo. La cueva lo respira hacia afuera. Pero si algún día llegas y no huele a nada, Daniel, no te acerques a mirar. La ausencia del olor no es seguridad. Es una puerta abierta. Lo dije en broma, para aligerar, que entonces lo mejor sería rezar porque siempre apestara. No se rió. Yo tampoco, después. Lo que precipitó todo fue la familia. A finales de abril llegó al distrito un grupo, un hombre llamado Garrett, su hermano, su hijo adolescente y un amigo. Cazadores de fuera del estado, con permisos en regla, que venían a una cabaña de alquiler en zona remota a cazar oso en la temporada de primavera. Los registré cuando entraron, como a todos. Les advertí, como a todos, de los osos, del hielo de los ríos, de lo difícil que es un rescate ahí arriba si algo sale mal. No les dije lo otro. ¿Qué les iba a decir? ¿Con qué pruebas? Cole tenía razón en eso, por horrible que fuera. No tenía nada que enseñar. Una silueta, una gota de sangre, un mapa de chinchetas. Les dije que cuidaran de los osos y que llevaran radio. Y la cabaña que habían alquilado estaba, lo vi en el mapa cuando se fueron, y se me cerró el estómago, en el borde sur del territorio que yo había marcado. 4 días después, el radio del hijo de Garrett, el adolescente, transmitió una llamada de socorro cortada y caótica que recibió la oficina de Cole. Gritos. La palabra papá. Algo de que el amigo no había vuelto. Y luego estática. Salimos esa misma tarde. Cole, 2 hombres que reclutó del pueblo, Mara, que insistió en venir y a la que no logré convencer de lo contrario, y yo. Llegamos a la cabaña al anochecer. Garrett, su hermano y el hijo estaban dentro, atrincherados, las armas cargadas, las caras grises. El amigo, un hombre llamado Doyle, había salido al amanecer a revisar un cebo de oso a 1 kilómetro de la cabaña y no había vuelto. El hijo había salido a buscarlo a media mañana, había llegado al cebo, y había encontrado lo que encontró, el cebo intacto, el rifle de Doyle en el suelo con la culata partida, sangre, y un rastro de arrastre que se internaba hacia el norte, hacia las rocas. Había vuelto corriendo, había hecho la llamada, y desde entonces los 3 llevaban horas oyendo, decían,
algo dando vueltas alrededor de la cabaña en cuanto caía el sol. Cole quería esperar a la mañana. Era lo correcto, lo del manual. No se hace una búsqueda nocturna en terreno desconocido con un depredador suelto. Pero Garrett no iba a esperar con su amigo desangrándose en algún sitio, y la verdad es que yo tampoco quería pasar la noche en esa cabaña oyendo lo que ellos habían oído. Discutimos en voz baja. Al final decidimos lo que quizá fue el error, aunque no sé si esperar habría cambiado nada, seguir el rastro mientras quedara algo de luz, rápido, en grupo, bien armados, y volver antes de la oscuridad total. Garrett vendría. Su hermano se quedaría con el chico. Cole, sus dos hombres, Mara, Garrett y yo. Uno de los hombres de Cole se llamaba Thomas Rivas. Tenía 26 años, una cara demasiado joven para el uniforme y una madre que trabajaba en la clínica del pueblo. Lo conocía de verlo limpiar la nieve del porche de la oficina del sheriff y de traer café cuando las noches de guardia se hacían largas. No era valiente de una forma ruidosa. Era de esos que hacen lo que toca porque alguien tiene que hacerlo. No fue insensatez. Fue lo que hace cualquiera cuando un hombre puede estar vivo y desangrándose a 1 kilómetro. Ir a buscarlo. El rastro era fácil de seguir, y eso era lo peor. Un surco de arrastre en la nieve, manchado de sangre a intervalos, recto y decidido hacia el norte. Lo que arrastraba a Doyle no lo hacía con cuidado ni con disimulo. Lo arrastraba con una fuerza que aplastaba la nieve y los matorrales, sin desviarse, como quien lleva un saco a casa. Caminamos rápido y en silencio, los rifles listos, el aliento en nubes, la luz cayendo. El surco subía hacia los afloramientos rocosos que yo conocía del mapa, el borde sur del sistema de cuevas, donde la montaña se quiebra en grietas y derrumbes. Encontramos a Doyle a medio camino. Quiero decir, encontramos parte de él. No voy a describir mucho. Hay cosas que puse en el informe con el lenguaje seco de los informes y que no voy a volver a poner en palabras vivas porque no le hacen bien a nadie. Diré que estaba contra una roca, que el pecho estaba abierto de la forma ya conocida, que faltaba carne sin haber sido del todo comida, y que estaba aún tibio en el centro a pesar del frío, lo que quería decir que llevaba poco. Y diré que Garrett hizo, al verlo, un sonido bajo y sin palabras, de hombre al que se le rompe algo dentro que ya no se arregla. Ese sonido se me quedó. Lo oigo todavía. Y diré una cosa más, porque importa, el cuerpo de Doyle no estaba al final del rastro. El rastro seguía más allá de él, hacia las rocas. Lo había dejado allí, casi en el camino, a la vista, y había seguido. Mara me agarró del brazo y me lo dijo al oído con la voz temblando. Lo dejó para nosotros. Sabe que lo seguimos. Lo puso en el camino para que paráramos aquí. No sé si tenía razón. Pero apenas lo dijo, la última luz se fue del todo, y oímos la respiración. Venía de las rocas de arriba, de la oscuridad donde el rastro se internaba. La respiración de la grabación, pero en vivo, enorme y húmeda y cercana, rebotando entre las paredes de piedra de manera que no se podía ubicar de dónde venía exactamente, y ese, entiendo ahora, era el punto. Encendimos las linternas. 6 haces barriendo la roca, temblando, cruzándose, sin encontrar más que piedra negra, nieve y sombras que el movimiento de las luces hacía saltar como cosas vivas. Y entonces noté algo que tardé un segundo en entender, un segundo que se me ha hecho eterno desde entonces. El olor había desaparecido. El olor a piel mojada y cueva podrida que nos había acompañado todo el rastro, de pronto, no estaba. Y recordé lo que había dicho Mara junto a la estufa. Mientras huela, está dentro. El día que no huela, es que ha salido. No estaba dentro de ninguna cueva. La grieta se había quedado limpia porque lo que la ensuciaba respiraba ahora fuera de ella. Durante unos segundos no olimos nada. Y entonces el olor volvió, encima de nosotros. Alcancé a abrir la boca para gritarlo cuando una de las linternas se apagó. El haz de Thomas Rivas simplemente murió. Batería, golpe, no lo sé, y él soltó una maldición y se agachó a sacudirla, y en ese segundo, en ese único segundo en que fuimos 5 luces en vez de 6, la cosa llegó. No la vi llegar otra vez. Nadie la ve llegar. Para algo tan grande se movía como si no pesara nada, como si la oscuridad fuera su elemento y nosotros los ciegos torpes invadiendo su casa. Hubo un golpe de aire, el olor cayéndonos encima de golpe otra vez,
espeso como agua, piel mojada, sangre vieja, cueva, tan fuerte que se sentía en la boca, y Tomás Rivas desapareció hacia arriba, hacia la negrura de las rocas, con un grito que se cortó enseguida. Solo eso, un grito que empieza y no termina, que es peor que cualquier grito que termina. Disparamos, todos, hacia donde había estado, hacia el sonido, hacia la oscuridad. El ruido fue ensordecedor, los fogonazos cegándonos entre tiro y tiro, y por un instante, en la luz blanca de los disparos, la vi entera. Estaba sobre las rocas, encima de nosotros, agachada en 4 apoyos pero con el torso erguido, como un animal a punto de saltar. La piel gris pálida tensa sobre los huesos, sí, pero de cerca vi que no estaba seca, estaba húmeda, lustrosa, como la de un anfibio o como algo recién salido del agua, brillando en los fogonazos. Los brazos eran tan largos que las manos se apoyaban en la roca muy por delante de la cabeza, y las manos tenían 5 dedos terminados en uñas duras y oscuras, dedos que se aferraban a la piedra con una fuerza que se veía trabajar. El cuello largo, la cabeza baja. Entonces la levantó, y le vi la cara una fracción de segundo, en el fogonazo de mi propio disparo. No tenía cara de monstruo de película. Tenía algo peor, algo que mi mente sigue rechazando. Una estructura casi reconocible, casi mamífera, casi, y esta es la palabra que me persigue, casi familiar en la disposición general, los 2 ojos al frente, hundidos, pequeños, sin brillo, hechos para la oscuridad. La nariz aplastada, apenas 2 hendiduras. Pero la mandíbula era enorme, ancha, demasiado grande para el cráneo, una mandíbula de depredador, y estaba abierta. No rugió. Hizo algo peor, jadeó, esa respiración húmeda, y detrás del jadeo había un sonido de garganta que intentaba, y fallaba, formar algo que no era una palabra pero tampoco era solo ruido. Como un eco de algo que esa especie pudo haber tenido, o pudo haber estado a punto de tener, hace mucho, y perdió bajo tierra. Los disparos debieron acercarse demasiado, porque se retiró. No huyó herida. Se retiró, hacia atrás, hacia una grieta entre las rocas, con esa fluidez imposible, llevándose a Tomás, que ya no gritaba, y desapareció en la negrura de donde había salido el aire tibio. Quedamos 5, en el silencio que siguió a los disparos, con los oídos pitando, las linternas temblando, y la certeza, ahora sí, todos, sin escapatoria lógica posible, de que lo que acabábamos de ver no tenía nombre en ningún manual. Cole nos sacó de allí. Le doy crédito por eso. En medio del horror, fue él quien conservó la cabeza suficiente para gritarnos que retrocediéramos en grupo, espalda contra espalda, las luces hacia afuera, bajando despacio. No nos persiguió. Creo ahora que no nos persiguió porque ya tenía lo que había venido a buscar, y porque 5 luces y 5 rifles asustados eran más problema del que valíamos esa noche. Volvimos a la cabaña en plena oscuridad, tropezando, helados, sin hablar. Garrett iba en el centro del grupo como un sonámbulo. Había perdido a su amigo, habíamos perdido a uno de los nuestros, y no teníamos ningún cuerpo, el de Doyle. Cuando un par de hombres volvieron al amanecer con más gente y armas, ya no estaba donde lo dejamos. La cosa había vuelto por él en la noche. Solo quedaba la mancha y las marcas de arrastre, frescas, internándose otra vez hacia las rocas. El joven se llamaba Tomás. Tenía 26 años y una madre en el pueblo. De él tampoco quedó nada que enterrar. Lo que vino después fue, a su manera, casi tan difícil de soportar como aquella noche. Vino la maquinaria de las explicaciones. Vino el Estado, vino una unidad de la policía estatal, vino la prensa local a pequeña escala. Y nuestra verdad, lo que 5 personas habíamos visto, se fue disolviendo en el ácido de los procedimientos. No había cuerpos. Sin cuerpos no hay forense, no hay necropsia, no hay heridas que catalogar. Sin cuerpos, la verdad perdió su peso. Lo que quedaba eran manchas, fotografías, testigos asustados y una montaña llena de lugares donde un oso podía desaparecer a un hombre. Teníamos las fotos del oso y de los animales, las huellas. Teníamos la grabación de la cámara, esa respiración, esos 2 fotogramas borrosos. Teníamos el pelo cuyo ADN había salido contaminado. Teníamos 5 testimonios de personas conmocionadas, de noche, en pleno pánico,
con disparos de por medio, justo la clase de circunstancia en que cualquier investigador serio te dirá que el testimonio humano vale poco. Y enfrente teníamos una explicación limpia, manejable, que todo el mundo, el Estado, la prensa, los seguros, hasta las familias, porque las familias también necesitan algo que puedan entender para enterrar a sus muertos, prefería, un oso pardo grande, anómalamente agresivo, probablemente enfermo. Había estado matando fauna y había atacado a 2 cazadores en zona remota. Ataque de oso. Trágico, raro, pero conocido. Con nombre. Cerrable. Mara peleó. Yo peleé. Cole, para mi sorpresa, también peleó al principio, porque él había estado allí, él lo había visto, y durante semanas vi en sus ojos algo que antes no estaba. Pero peleábamos contra humo. Cada prueba que poníamos sobre la mesa tenía una explicación alternativa que un escéptico razonable podía sostener. Las costillas hacia adentro, un oso pesado echándose encima. La carne sin consumir, interrupciones. Las huellas, de cielo, deformación, sugestión. La grabación, un alce con problemas respiratorios y una rama cruzando el cuadro, dijo un experto del estado que jamás pisó esa montaña. El pelo, mala muestra. Lo que vimos, 5 personas aterradas en la oscuridad disparándole a las sombras. Cada pieza, sola, se podía derribar. Solo todas juntas, vividas, tenían el peso de la verdad, y ese peso no cabe en un expediente. Pensé mucho, esos meses, en cuántas mentiras pequeñas hacen falta para enterrar una verdad grande. No una gran conspiración. Eso es lo que la gente imagina y por eso no lo ve. Hacen falta muchas mentiras pequeñas, casi razonables, dichas por gente decente. La muestra estaba mal tomada, los testigos estaban asustados, la imagen es borrosa, el caso hay que cerrarlo, la familia necesita paz, el pueblo necesita calma. Cada una, sola, es casi cierta. Juntas, entierran a un hombre llamado Thomas y a otro llamado Doyle bajo una sola palabra cómoda. El informe oficial dijo ataque de oso. Lo firmó gente de buena intención. Gente que prefería un peligro que se pudiera cazar, una temporada que se pudiera cerrar, una explicación que se le pudiera dar a una viuda y a una madre. Hoy hasta entiendo a los que lo firmaron. Pero yo no lo firmé. Renuncié al servicio ese verano. No de golpe, no con un portazo. Cuando el caso se cerró, supe que no podría volver a esas montañas con un uniforme que me obligaba a defender una palabra que era mentira. Y me fui. Mara siguió un tiempo más. Mandó el pelo a 2 laboratorios privados, por su cuenta, con su propio dinero. Uno no sacó nada. El otro le devolvió un informe que ella me reenvió y que todavía guardo. Una nota técnica, cautelosa, que decía que la muestra contenía marcadores mamíferos no correspondientes a ninguna especie conocida en las bases de datos, que algunos segmentos mostraban una divergencia compatible con un linaje muy antiguo y aislado, y que recomendaban, con el lenguaje prudente de quien no quiere arruinarse la carrera, muestreo adicional y verificación independiente antes de cualquier conclusión. Muestreo adicional. Como si fuera fácil volver a esas rocas a pedirle a eso un poco de pelo. Mara dejó la región el año siguiente. Me dijo una vez, ya por teléfono, lo que había aprendido de todo aquello, y se me quedó grabado, que la ciencia puede medir una prueba, pero no puede obligar al mundo a aceptarla. Que medir nunca fue el problema. El problema era que nadie quería mirar la regla. Cole sigue de ayudante del sheriff. Hablamos a veces. No mencionamos esa noche de frente, pero está ahí, en los silencios. Una vez, hace un par de años, en la única conversación franca que tuvimos al respecto, me dijo algo que sigue dándome vueltas. Me dijo, lo que de verdad no puedo soltar no es lo que vi. Es que dejó a Doyle en el camino, para que paráramos. Y se llevó al chico justo cuando una linterna se apagó. Eso no es un oso. Un oso no espera a que tengas un punto débil. Eso nos estuvo mirando lo suficiente para aprender dónde se nos rompería el grupo. Y yo firmé un papel que dice que fue un oso, y todas las noches sé que no fue un oso, y que sigue ahí arriba, y que algún día va a bajar otra vez cuando tenga hambre, o cuando algo allá abajo lo vuelva a empujar hacia afuera. Después se quedó callado y nunca volvimos a hablar de eso. Harlem Pique murió el invierno pasado. De viejo, en su cama,
no de otra cosa, quiero dejarlo claro. Pero antes me mandó llamar y subí a su cabaña. Entre las cosas que me dijo con la voz ya frágil hubo una que cierra esto mejor de lo que yo sabría cerrarlo. Me dijo que él siempre supo que en la parte alta del valle vivía algo viejo, no porque tuviera una historia ni una leyenda con nombre, sino porque su abuelo le había enseñado la regla, y al abuelo el suyo. A esas rocas no se sube cuando el aire de las grietas sale tibio. No era superstición. Era lo mismo que saber qué hielo aguanta y cuál no. Una regla de gente que vive del monte y que ha visto, a lo largo de generaciones, que los que suben a veces no bajan, y que los osos que suben bajan abiertos. Algunas cosas, me dijo, se dejan donde están. No porque sean sagradas, porque son más fuertes que tú y estaban aquí primero. Y luego, casi sin voz, yo rompí la regla aquel marzo, subiendo a por las trampas. Por eso lo encontré. Y por eso te llamé. Lo siento, hijo. No debí llamarte. Han pasado años. Vivo lejos del norte ahora, en un sitio con vecinos y semáforos y ningún silencio de verdad, y casi nunca pienso en aquello durante el día. Pero hace 3 semanas me llegó un correo de Mara, que sigue en contacto con guardabosques del distrito. Traía un archivo y 2 líneas. Pensé que querrías verlo. No se lo he mandado a nadie más. Era una imagen de cámara de caza. Reciente, fechada hace un mes, de una cámara nueva puesta por un cazador en una cota alta del distrito, no lejos del Valle de las Rocas Oscuras. Blanco y negro, infrarrojo, de noche. En el centro del cuadro, perfectamente quieta, mirando de frente a la cámara como si supiera que estaba ahí, había una forma pálida, alta, estrecha, con los brazos demasiado largos colgando hasta cerca de las rodillas y el cuello inclinado hacia adelante. Esta vez la imagen era más clara que ninguna de las de entonces. Se veían los dedos largos. Se veía la piel húmeda brillando en el infrarrojo. Y se veía, apenas, junto a la pierna de la forma grande, más abajo, más pequeño, otro contorno. Otro. La misma silueta equivocada, pero a media altura. Pegado a la pierna, como se pega una cría al cuerpo de su madre. No respondí enseguida el correo de Mara. Me quedé mucho rato mirando la imagen, en mi casa con vecinos y semáforos, y volví a sentir, después de tantos años, aquel olor imposible meterse detrás de la nariz, piel mojada, sangre vieja, cueva podrida, aunque no hay ninguna cueva en 1000 kilómetros a la redonda. Y entonces se me ocurrió lo único que de verdad me quita el sueño, lo que no le he dicho a nadie hasta ahora, que si esa noche, en las rocas, hubo una sola criatura cazándonos mientras la otra esperaba con la cría, entonces nunca contamos bien cuántas eran. Nunca supimos cuántas nos estaban mirando. El informe mintió en algo que ni siquiera sabía que era mentira. No era un oso. Y no era uno solo. Y sigue ahí arriba, en el valle al que no se sube, criando, esperando, con esa paciencia enorme y sin nombre, debajo de toda esa nieve que cada año cae limpia y blanca y lo cubre todo, como si nunca hubiera pasado nada. Yo no hice esto, pero lo encontré, y lo que se encuentra ahí arriba no se queda encontrado, te espera.